Muy buenas noches. Estamos con mi compañera Gina Alejandra Muñoz, mi compañera Cielo Arango. Ellas son estudiantes de licenciatura en lengua extranjera inglés y mi nombre es Manuel Alejandro, que soy estudiante de licenciatura en filosofía del CAU Manizales de la Universidad Santo Tomás. Estamos realizando el video número 1 de la estrategia 2 de la materia de filosofía política. Vamos a hablar de un tema que quizás pueda ser denso, quizás pueda ser aburrido para muchos, pero que hace parte de la realidad de nuestro país, hace parte de la historia de nuestro país y por ende nos compete hablar de esa dimensión que todos tenemos. Para ello también vamos a tener como un orden. Nuestra compañerita Gina nos va a ir introduciendo en esos temas que vamos a abordar. Gina, ¿cuál es el primero? Bueno, la primera pregunta es: ¿cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que obstaculizaron el desarrollo de la democracia en el país? Bueno, Cielo, ¿cuál cree usted que es uno de esos puntos que obstaculizaron la democracia de nuestro país? Bueno, uno de los puntos que obstaculizaron la democracia en el país fueron las dictaduras militares y civiles. Comenzó con Mariano Ospina. Pasó que la unidad nacional, hubo una ruptura en la unidad nacional, los liberales y los conservadores, entonces ellos querían enjuiciar a Mariano Ospina, y Mariano Ospina, en una forma muy agresiva, cerró el Congreso y además Le quitó el decreto a la Corte Constitucional, cambió el decreto de la composición de la Corte Suprema. Por eso dice nuestro autor, el autor del libro Democracia en Colombia, Francisco Gutiérrez, que fue donde se dio como el gobierno por decreto de Mariano Ospina, ¿sí? Un dictador bastante fuerte, apoyado por los extremistas del Partido Conservador. Cabe mencionar que este es un periodo en el que se dio una gran disputa entre el Partido Liberal y Conservador, ¿sí? Que fue incluso por eso la lucha entre los dos poderes para llegar a la presidencia, en permanecer allí, fue una disputa que se dio durante toda la historia de la democracia. Por eso es considerado la quiebra de la democracia. Que esto pasó en 1949. Sí, señora. Entonces, esa dictadura de Mariano Ospina fue un periodo fuerte y como tal sí truncó, obstaculizó, no permitió que creciera la democracia en nuestro país. Sí. Hablábamos antes, cuando preparábamos el video, de que uno de los puntos que más se violó durante todo el periodo de las dictaduras fue la libre expresión. No había posibilidad de decir algo en contra de un partido, en contra de una persona, en fin, era bastante violento ese tiempo. El Partido Liberal tomó las armas y se empieza ese periodo que derramó sangre en nuestro país, aún en nuestra ciudad. Que se dieron 3 incendios acá en la ciudad de Manizales. Se dice que uno de ellos, el de 1925, se da por esa disputa entre liberales y conservadores. Es algo que permeó todos los sectores de nuestro país. Sí, aunque a pesar que tuvimos dictaduras, no fue tan represiva como en otros países, como Chile con Pinochet, Argentina. Perú, en fin. De hecho, nuestro autor decía eso, decía que aún con todos los problemas que traía la dictadura, con todos los problemas que ha traído el crecimiento de nuestro sistema político y de nuestra democracia, nosotros fuimos quizás un país que no vivió tanta crueldad como sí se vivió en otros países. En fin, es un tema que vamos a ir desarrollando con el pasar de los minutos en este debate. Gina, otra dictadura, por ejemplo, que se haya dado en nuestro país. Bueno, otra dictadura fue la de Gustavo Rojas Pinilla, que surgió como una manera para frenar la violencia, que fue cuando se creó el Frente Nacional, donde permitía a los dos partidos alternarse al poder, ¿cierto? Los liberales y los conservadores. Pero bueno, esta alternativa
Gustavo Rojas proponía una amnistía y emprendió inversiones en obras públicas, ¿cierto? Pero las acciones pues, que él impuso deterioraron pues, el régimen que tenía pues, en ese entonces. No, y de hecho es que todas las dictaduras empiezan y se presentan como buenas al principio. Sí, por eso él hizo es. una amnistía y escarceló a varios seguidores de Laureano Gómez. Ya una vez que ellos estaban fuera de las cárceles, estos comenzaron a matar a los liberales. Entonces ahí se vuelve a generar. la Ahora, violencia. cabe mencionar que en medio de los enfrentamientos constantes entre liberales y conservadores, sí se intentó como solucionar los problemas. Por eso se dieron dos etapas de la unidad nacional. Una que fue rota antes, durante el periodo presidencial de Mariano Ospina, y que la rompió Gaitán al no estar de acuerdo porque, vuelvo y digo, estaba siendo apoyado por los extremistas del Partido Conservador. La segunda etapa de la unidad nacional es una etapa donde se dan gabinetes cruzados. Mariano Ospina usa la fuerza, pero a la vez amplía un poquitico esa brecha para que se dé medio participación. Como decíamos, siempre se presenta como bueno, pero en últimas no termina sucediendo. Ahora bien, cuando el general Rojas Pinilla toma el poder, decía Gina algo bastante importante. Él propone todo su andamiaje político con la excusa de defender al Estado y de acabar con el periodo de violencia, ¿sí? Eso es una puerta abierta a lo que se conoce como los estados de sitio, o estados de excepción, donde se le da la posibilidad a los militares de tener una vida activa, una toma de decisiones en el poder político. Entonces eso también cambia, trunca, bloquea la democracia, ¿sí? Porque usted se imagina un juicio hecho por militares, ahí es donde, como hablábamos ahorita, la libre expresión se rompió totalmente. Otro de los puntos, uno de los puntos que bloquea entonces, para ir concluyendo, la democracia, fueron las dictaduras. Otro segundo punto que bloquea la democracia, ¿qué sería? Cielo? Pero antes quiero decir que con las dictaduras ahí surgió la violencia. Que eso fue también algo que es el segundo punto. Sí. ¿Sí? Entonces, violencia bipartidista, ya lo hemos hablado mucho, fue causante de mucho derramamiento de sangre, fue causante de mucho sufrimiento para la población civil, persecución para líderes políticos. Siempre me hago la pregunta, Cielo, y no sé si ustedes se la harán también, uno no puede trabajar sobre su puesto. Pero a mí sí me hubiera gustado ver a líderes políticos que prometían mucho, como Gaitán o como Galán, en una presidencia, a ver qué era cómo iba a ser el camino de nuestro país con él. ¿No le sucede lo mismo? Sí, porque por ejemplo Gaitán, él era con el pueblo, con los campesinos, tenía unas ideas muy liberales, pues se acercaba mucho al comunismo, pero él tenía muy buenas ideas y le estaba ayudando a los campesinos. Por eso fue que los campesinos empezaron pues toda esa violencia con los conservadores. En fin, y yo creo que por esa razón era que lo llamaban el atleta electoral. Se recorrió el país. Cabe mencionar que nosotros no estamos haciendo ni propaganda política, ni proponiendo un partido político, ni que nosotros estemos casados con algún candidato. No, simplemente estamos hablando desde lo educativo de política, ¿sí? Un tema que es bastante álgido, pero que pues nos compete hacer como una especie de debate. Ya llevamos entonces lo que son las dictaduras, lo que es la violencia bipartidista. También podríamos hablar de las guerrillas, Gina, que se dio en medio de ese surgir como respuesta del pueblo a la opresión de sus líderes. Sí, también ahí podemos hablar de la corrupción política, ¿cierto? Pues que se vio pues en ese entonces el narcotráfico,
¿cierto? que también estaba ahí de fondo en medio Sí, de eso, siempre siempre. el narcotráfico, las guerrillas, el crimen organizado, siempre estuvo parte o tuvo escena en la esfera política de nuestro país y sigue teniendo y va a seguir teniendo, ¿cierto? Incluso hubo un presidente, un periodo presidencial, eso va un poco más allá de las dictaduras, el de Turbay Ayala, que era criticado y juzgado internacionalmente porque se veía como la mano criminal. Inclusive eso rompió un poquitico el apoyo que le tenía al otro partido. Entonces eso es bastante curioso de tener en cuenta. Yo creo que ya es momento de ir pasando al segundo punto que nos compete de la siguiente manera. Bueno, el segundo punto trata sobre cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que impulsaron el desarrollo de la democracia en el país. Bueno, aquí es donde yo quiero proponerles una cosa, ¿sí? Resulta que en la preparación del video nosotros encontrábamos un punto en el cual estábamos de acuerdo. Resulta que nuestro autor, Francisco Gutiérrez, decía que se podía hablar de democracia en nuestro país desde el Frente Nacional, ¿sí? A mi modo de ver, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Ya voy a explicar por qué, pero quiero primero que mis compañeras me digan si están de acuerdo o no, y si están de acuerdo por qué, y si no están de acuerdo por qué. Bueno, pues el Frente Nacional fue un gobierno compartido por los partidos liberal y conservador que se unieron para poder restaurar la democracia en Colombia. Pero no creo que a ellos la democracia se haya restaurado con el Frente Nacional, a pesar de que ellos tenían tres dimensiones. Una era hacer las paces, el Partido Liberal con el Pacto de paz. Un pacto de paz, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y también fue una transición como democrática pues que se venía de la violencia. Con miras hacia una competencia muy humana, pues una competencia y fue un abierta. pacto para el desarrollo. Pero ellos quedaron en deuda con los colombianos en restaurar la democracia, porque ellos excluían otros partidos políticos. Solamente el gobierno era Partido Liberal y Partido Conservador, entonces ahí no había democracia. es decir, que usted tampoco No, está de yo no acuerdo estoy con de nuestro acuerdo, autor no. cuando se proponía... Pues ellos tuvieron buenas ideas, pero no lo lograron. Es decir, que se puede decir que fue como un punto de partida. Fue un una buena inicio. intención. Se quedó en una buena intención. Una buena Ok, intención me que no gusta se esa logró. conclusión que da Sí, Cielo, una sí. buena intención, Una buena no intención. quiere decir que sea democracia. Sí. Gina, Bueno, pues yo tampoco estoy de acuerdo. También por lo que dicen ustedes, porque pues realmente si es una democracia, ¿cierto? Se supone que cada partido debería aportar algo también. Ajá. Entonces era solamente como cuestión de dos partidos y pues no era justo con los demás partidos porque los demás también tenían pues como tenías derecho a aportar derecho la a libre expresión que participar hablábamos y todo ahorita. eso. Entonces como ya dicen ustedes, fue algo como una solución disfrazada, pues porque realmente hubo como una intención, pero fue algo como muy superficial, no llegó pues como más a fondo, ni pensaron también como en las demás personas ni en los demás partidos, pues que era como lo ideal. Por eso fue el punto crítico pues, de la democracia, porque la alternación de los dos partidos. De hecho, Por eso se 4 dio- años un partido gobernaba, luego luego otro. otros 4 años otro partido. Eso se dio Eso en generó- una solución, en medio de la disputa entre liberales y conservadores. Se propuso por parte del Partido Conservador que se utilizara la figura que en Uruguay se venía utilizando, y era lo que dice Cielo, el de poder compartido. ¿sí? Sí, sí, sí. Una presidencia compartida, 4 años uno, 4 años, pero los liberales no estuvieron de acuerdo. Después el Frente Nacional, después de tanta guerra, se reúnen, hacen un pacto, como decía Cielo, abren un poquito más la brecha hacia un proceso democratizador, pero no es democracia, solo se queda en un punto de partida. Eso es nuestro punto Una de vista, se queda en una intención. Y sí fue un pacto para el desarrollo.
Pero ¿en qué quedaron en deuda? Que eso es lo más importante resaltar. En ese proceso. Primero, estaba construido sobre la exclusión institucional de algunos actores políticos diferentes al Partido Conservador y al Partido Liberal. Y segundo, los estados de excepción fueron bastante fuertes en medio del Frente Nacional. Ahora bien, me cabe la inquietud. Si es normal que en una democracia el poder político, si es que en el estado de excepción se le llama poder político. La esfera política, la esfera militar, en una democracia es normal que tenga voz y voto, todo el poder, tenga casi el poder de juzgar sin necesidad de preguntar. ¿Eso es normal? No, eso no es democracia. Entonces no sería como un proceso de democracia. Eso es una crítica que le hacemos respetuosamente al autor del libro Democracia en Colombia, el cual explicaba eso. Decía que se podía hablar en nuestro país de democracia a partir del Frente Nacional. En conclusión, ¿qué decimos nosotros? Se quedó como en una intención. En una intención. ¿Sí? Entonces, por lo menos se pensó en restaurar la democracia, pero nos debe mucho en ese sentido. O sea que voy a ir mucho más allá. O sea que podríamos decir que el Frente Nacional no es un proceso que impulsa la democracia. O por lo menos nos quedamos con que da el punto de partida. Bueno, por lo menos lo pensaron. Listo. Que eso entonces, es importante. Ahí estamos de acuerdo, un punto en el que estamos de acuerdo, es un punto de inicio, tampoco se puede desmeritar que por lo menos acabaron con ese periodo grandísimo de disputas. Ojo, y yo creería que eso se puede aplicar a la actualidad. No se acaba la violencia. Con el Frente Nacional no se acabó la violencia porque luego empezó a crecer mucho más la guerrilla, luego empezó a crecer muchísimo más el narcotráfico y ya es una historia que ya vamos a ir un poquito ya hablando. Los campesinos que en la dictadura de Pinilla habían creado autodefensas ya se fueron convirtiendo en guerrillas, como pero no hay que confundir, cielo, las autodefensas que conocemos actualmente. No. Sino como a la necesidad de defenderse por sí mismo. Exactamente, el campesino quería defender su tierra. Sí, listo, eso es un punto bastante importante. Otro aspecto que motivó, impulsó la democracia en nuestro país, ¿cuál podría ser? ¿Qué creen ustedes que podría ser? Bueno, otro punto importante fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que fue una propuesta que lanzó Virgilio Barco, en donde fue una apertura a través de una serie de actividades que permitían eludir el predominio de un oficialismo liberal que estaba dispuesto a cobrar duro la aprobación de propuestas reformadas provenientes de la presidencia. O sea, eso fue una solución que en medio de una crisis planteó, hay que contextualizar lo que nos presenta Gina. Resulta que se dio la presidencia de López Miquelsen, ¿sí? Él trajo, podríamos llamarlo así, yo creo que sí nos va a ayudar mucho en esto, era como ese papá bonachón que uno ve tranquilo. No, Miquelsen. Miquelsen. Era de las decisiones tranquilas, entre comillas. Pero en su presidencia tenía el apoyo de alguien que era el que tomaba las decisiones fuertes, que luego va a ser también presidente del país, como Julio César Turbay. Entonces, ¿quién fue el que dividió el Partido Liberal? Y ahí fue donde Galán salió del Partido Liberal. Se crearon las disidencias y Galán toma la vocería y el liderato del Partido Liberal. Me parece bastante curiosa esa contextualización, porque también en medio de esa crisis se estaba ya llegando a acuerdos, ya por lo menos como decíamos ahora no había tanta violencia entre los dos partidos, aunque estaba siendo oprimido otros partidos y no se le estaba dando participación, ¿sí? Viene Barco y nos presenta una luz en el camino. La Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente.